Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de reflexión y de debate de la televisión pública, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy en discusión lo que quizás sea el tema central de la agenda nacional, por hoy, y con muchas consecuencias para el mañana, que es el tema del petróleo. Le hemos puesto indicativa y provocativamente: el petróleo es nuestro. No sabemos por cuánto tiempo. Esperamos que nos dure, y mucho. Yo quiero presentar primero al licenciado Manuel Camacho Solís. Él es actualmente miembro de la dirección política del Frente Amplio Progresista, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, Desarrollo Urbano y Ecología, jefe del Departamento del Distrito Federal y candidato a la presidencia de la República. Ha sido miembro de la Comisión Independiente de Gobernabilidad Global y profesor investigador del Colegio de México. Es autor, entre otros libros, de El Desacuerdo Nacional, que creo que este tema lo ejemplifica. Así es que viene muy a cuento el título de la obra de Manuel. Manuel, nos hemos propuesto, más que como Frente Amplio, como mexicanos interesados en el futuro del país, explicarle bien a la gente de qué se trata. Porque en todo esto ha habido mucha desinformación. ¿Podría usted comenzar diciéndonos qué es lo que el gobierno quiere, por qué lo quiere, tiene razón, no tiene, en una primera fase de carácter general, para ir entrando tema por tema? Sí, este me parece que no es un asunto que deba circunscribirse a los partidos políticos. Ojalá y esto se vuelva una reflexión nacional en donde participen los especialistas, los líderes de opinión, y además donde los ciudadanos realmente se vayan comprometiendo, no solo por la pasión de defender sus convicciones, sino también con los argumentos que se pueden sostener. Ante lo que estamos es ante una decisión política de la mayor trascendencia, donde el gobierno quiere abrir el sector petrolero a la inversión extranjera. Quiere abrir la exploración, la explotación, la refinación, el almacenamiento. Y para esto se ha ido construyendo ya de tiempo atrás toda una argumentación diciendo que Pemex no tiene dinero, que las tecnologías que se necesitan no están accesibles. Razones financieras y tecnológicas. Y que la empresa ha estado muy mal administrada. Entonces me parece que valdría la pena hacer tres definiciones de entrada. Primero, el petróleo es muy importante, pero tampoco es el único tema del desarrollo nacional. Es decir, hay países que no son petroleros que tienen éxito en el desarrollo. Pero lo que sí me queda claro es que un mal manejo de la industria petrolera, del recurso petrolero para nuestro país, restaría enormes posibilidades. Y que además, cualquiera que sea la decisión que se tome en este momento, tendrá grandes consecuencias para el futuro. Ya sea que se fortalezca la empresa, que es el proyecto que nosotros apoyamos, o ya sea que se integre, ¿no? Que se fortalezca, quiere decir que se industrialice, que se integre, que tenga una política nacional, que haya un manejo eficiente y transparente de la entidad pública, y también que esto sea parte de una estrategia de desarrollo nacional más amplia. Entonces, una primera definición es qué es lo que ofrece cada quien. Unos quieren, como solución nacional, decirle a la inversión extranjera: ven y toma posesión de esto porque es ya algo que nosotros no queremos ni podemos hacer. Y otros decimos, ¿qué tanto es tantito o va para adelante? Y otros decimos, no, Petróleos Mexicanos ha sido clave para apoyar el desarrollo económico del país en las últimas décadas, es indispensable para financiar al Estado, y además dentro del propio Pemex y asociados a los recursos humanos del país, se puede definitivamente encontrar una solución donde el eje principal sea el fortalecimiento de la empresa pública. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con las implicaciones políticas de todo esto. O sea, si el argumento de la falta de dinero no es suficiente, porque con estos precios del petróleo no hay nadie que pueda arguir que no hay dinero suficiente para financiar la expansión de Pemex, si el argumento tecnológico tiene muchas limitaciones, entonces la pregunta es: ¿cuál es la razón real por la que se quiere hacer esto? Y a mí me parece que es una falta de voluntad de una clase política, de un grupo de gobernantes,
para realmente ¿Y no hay desarrollar el turbios país. con el extranjero? Sin entrar a teorías conspiratorias. No, bueno, sí hay intereses, es parte mucho de la dinero. estrategia, no, es parte de la estrategia del plan energético de los Estados Unidos y las empresas petroleras, que esa es otra cosa importante para poner sobre la mesa, no son empresas que tomen sus decisiones en función de las reglas del mercado. Es decir, no es un negocio como Microsoft o como General Motors, donde calculan si van a vender o no vender. No, es un negocio en donde desde principios del siglo XX las decisiones principales de las empresas petroleras se toman en función de intereses políticos, de la geopolítica de los países. Siempre ha sido geopolítico el petróleo. Desde que Churchill en 1902 dijo que el destino de la guerra estaría en los buques de diésel y ya no en los buques de carbón, desde ese momento los ingleses tomaron posesión de los yacimientos de Irak, ¿verdad?, con un criterio claramente político. Y ese ha sido el criterio también que ha dominado muchas decisiones, incluyendo, es parte de la explicación de la invasión última a Irak. Claro. Entonces, si nosotros no vemos que esto es parte de un, digamos, proceso de lucha de intereses internacionales, pues estaremos no viendo una realidad, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Quiero preguntarle a Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una de las principales voceras universitarias y políticas, muy ilustrada, por cierto, en este tema. Ella es licenciada en física por la UNAM, maestra y doctora en ingeniería energética también por la UNAM. Es egresada de la Universidad de California, del Colegio de México y de la Fundación Rockefeller. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Mexicana de Investigación Científica. Tú opinarás igual. Me gustaría que todavía penetráramos un poco en lo dicho por Manuel. ¿Por qué es falso el argumento de que no tenemos dinero? ¿Y por qué es falso el argumento de que no tenemos tecnología? Que están encubriendo otra realidad. Sí, yo creo que sería bueno explicar qué es lo que pretende hacer el PRI y el PAN, ¿no? O por lo menos el PAN tiene una propuesta junto con el gobierno de facto de Felipe Calderón y se han puesto de acuerdo con un sector muy importante del PRI para tratar de pasar una serie de reformas por el Congreso, probablemente primero por la Cámara de Senadores y después por la Cámara de Diputados. Bueno, ya, usted sabe más de su licenciado. Gracias. Usted es científica, ya lo estoy comprometiendo. En fin, el caso es que la Constitución, el artículo 27 y 28 constitucionales dicen claramente que los hidrocarburos, hablando de hidrocarburos estamos hablando de petróleo y de gas natural, hay quien con el nombre de petróleo incluye el gas natural. Combustibles fósiles abarca también el carbón. Abarca también el carbón. Hidrocarburos es petróleo y gas natural. Entonces, que los hidrocarburos son patrimonio de la nación y que no pueden concesionarse. En un resumen muy breve, dice eso la Constitución. Hay una serie de leyes secundarias asociadas a los artículos 27 y 28 y lo que quieren, porque no pueden modificar la Constitución, porque el proceso de modificación de la Constitución no solamente lleva a las dos cámaras, sino también lleva a los congresos locales y probablemente tendrían atorado ahí el problema. Lo que quieren es modificar las leyes secundarias para hacerlo rápidamente, violando la Constitución. Dice nuestro manifiesto que estamos en defensa de la Constitución, del petróleo y de la patria, de las tres cosas, de la Constitución también. ¿Por qué quieren modificar las leyes secundarias para permitir fundamentalmente los llamados contratos de riesgo, que ahora explico de qué se trata, y la inversión privada, como decía el licenciado Camacho, en otros sectores de la cadena productiva del petróleo? Y del gas natural también. El artículo 27 y 28 dicen claramente que el petróleo y el gas natural no se pueden concesionar. Y en realidad, a través de las leyes secundarias, lo que quieren es concesionar estos hidrocarburos. ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué consecuencias? Pues que, digamos, la consecuencia mayor es que la renta petrolera es la diferencia entre lo que gastamos en extraer un barril de petróleo y lo que se vende en el mercado, dicho muy fácilmente, a lo mejor el economista nos podría corregir, pero realmente básicamente es eso. Y entonces, esa renta ¿Cuál petrolera... es la renta petrolera en México? Actualmente... $8 vale sacarlo y se vende en $80. $6 y se vende actualmente a $75 más. Es 10 a 1. 10 a 1. Entonces, esa renta
Es una barbaridad. ¿Dónde se va ese dinero? Bueno, ese dinero, en la actualidad, una parte está en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿En qué lo gasta el gobierno? En esa parte viene gastos en distintas cosas, en salarios, salud, burocracia, etcétera. Otra parte muy importante que ha sido el crecimiento de los últimos 6 años en el llamado gasto corriente del gobierno federal. ¿Y qué es Pidiregas, del que se habla tanto? Espérenme un segundo. Pero digo, para que la gente vaya entendiendo. Claro, bueno, digamos, esta renta petrolera, una parte está presupuestada, pero hay otra parte que no está presupuestada, es decir, si en el presupuesto de egresos de la Federación se dice actualmente 49. Que el barril está en $49 el barril y se está vendiendo a 75 dólares el barril mexicano. Se está clavando el dinero a Hacienda. Esa diferencia en realidad, el secretario de Hacienda está definiendo a qué se va. Lo que hay que nacionalizar es la Secretaría de Hacienda. Sí. Ahora, si ese recurso que está en el subsuelo lo extrae un privado, bueno, pues la ganancia, claro, de ese recurso... el gobierno no le va a cobrar ese impuesto a una empresa Habrá privada. Un impuesto, pero habrá una parte que se irá para él. Es decir, en vez de que toda la renta petrolera se disponga para la nación, para lo que definan los mexicanos, que quizá ahora se está va a ir para afuera o la mal van definido, a reinvertir. Se quedará en manos de unos cuantos. Sí. Digamos, ese es, desde mi perspectiva, el más grave problema, más allá o inclusive tomando en cuenta los problemas de soberanía a la que se refería el licenciado Camacho, tomando en cuenta la geopolítica, vecinos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quieren hacer es, a través de leyes secundarias, violando la Constitución, darle parte de la renta petrolera a los privados. Ese es, digamos, en términos... Ahora vamos a ver por qué lo hace. Básicos. Habló Claudia del economista. Aquí el economista, que además es físico, imagínate. Es Fluvio César Ruiz Alarcón, que ya ha estado en este programa. Él es licenciado en física de la UNAM, maestro en ingeniería de exploración petrolera en la propia universidad. Estudió la maestría en economía de la energía en la Universidad de Grenoble y es doctorado en economía del petróleo en la Universidad de la Sorbona. Quedaron dos preguntas un poco en el aire. ¿Por qué si tenemos dinero? ¿Cómo transferir esos recursos que Hacienda se traga a Pemex? Hay además un dato, comentábamos antes de entrar, que viene un artículo de que ya hay un superávit y ya se podría responder ahorita de 450,000 millones. Explícanos. Entonces, si hay 450,000 millones ahí, ¿por qué no los emplean para el desarrollo de Pemex y por qué quieren tener dinero extranjero? A ver, cuéntanos, Fluvio. Bueno, en primer lugar, Porfirio, muchas gracias por reiterarme la invitación. Me da mucho gusto estar con mi amiga Claudia, casi compañera de muchísimas luchas. Bueno, en primer lugar hay que decir que Petróleos Mexicanos quedó entrampado en dos dogmas neoliberales de tantos, ¿no? Yo suelo repetir que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es un compendio de todos los dogmas que se nos ocurren, todos los dogmas neoliberales que pueden ser o que en otros países son objetivos de políticas públicas cuando hay gobiernos de derecha rampante. En este gobierno se volvieron... Aquí además son imitativos. Y sí, pero además lo hacen obligación de ley. Es, ¿no?, fe de lo que llaman la fe del carretonero. Así es, ¿no? Que ni siquiera piensa, ni siquiera piensa lo que en le nada. dicen. Y entonces, ¿qué hicieron? Que esta ley que entró en vigor en 2006 establece la obligación del equilibrio presupuestal, por un lado. Por otro lado, bueno, Petróleos Mexicanos está sujeto, ya lo decía Claudia, a un régimen fiscal que le quita prácticamente todos los recursos. El año pasado le representó el 95% de su flujo de efectivo, fue entregado a la Secretaría de Hacienda. Entonces... Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, incluso pagó impuestos por lo que no produce. Así es, quedó... por fortuna, ese famoso derecho adicional ya se eliminó. Ya se eliminó en la última exacto. Pero en las estadísticas aparece que lo pagaron el año pasado. Así es, pagaron 5,000 millones de pesos. A la gente, Pemex estuvo produciendo hasta hace 3 años 3,440 millones de barriles diarios. Ahora está en 300 y tantos. Así es. ¿Por qué? Pues hay ya agotamiento, ¿no? Entonces tenía una ley que si producía menos de toda la ley cobraban impuestos. Y hay que decir que esa fue una condición que impuso la Conferencia Nacional de Gobernadores para que los gobernadores no hicieran que sus operadores políticos en el Congreso votaran en contra del régimen fiscal. Porque aquí se menciona la Secretaría de Hacienda,
pero la otra parte de la banda merodeadora de la renta petrolera son los gobernadores. ¿Le llamas banda merodeadora de la renta petrolera? Como si fueran asaltantes de camino. Sí, porque... Eso no es federalismo. No, yo creo que... ¿Cuál Como es una el mafia punto ahí? siciliana. Sí, porque el punto ahí es que los gobernadores no tienen más que... La única restricción que establece la ley es que lo utilicen en infraestructura, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, en el mejor de los casos, muchos gobernadores... ¿Cómo financiarías tú Pemex para que nuestra gente...? Es muy sencillo, tú lo has dicho ya, la obligación que le impusieron a Petróleos Mexicanos de tener un superávit primario, porque con eso contablemente el gobierno dice que, aunque se endeuda, tiene el equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, por ejemplo, para este año... Porque lo ponen en cifras. Así es, en la ley de ingresos, en la parte final del artículo 1, viene tanto el techo de endeudamiento que el gobierno solicita. El límite. El límite. ¿Y qué es Pidiregas que se quedó en el aire? Se quedará, déjame, te cuento esta parte y yo te digo, Bueno, para que no. Entonces, ellos ponen el techo de endeudamiento y al mismo tiempo ponen una línea abajo, el superávit de los organismos públicos. Pero este no es un superávit. Superávit es lo que sobra de dinero después de la operación. Pero no es un superávit producto de la operación, es decir, es una obligación que se les impone a los organismos públicos, incluso a Luz y Fuerza, ahí parece hasta chiste negro, pero bueno, a Luz y Fuerza también se le impone, al IMSS, al ISSSTE y sobre todo a Petróleos Mexicanos. Entonces, este superávit... Es una política de antidesarrollo. Así es, entonces ellos han ido acumulando, se ha ido acumulando, sobre todo a partir de 2004, cuando los precios del petróleo empezaron a subir de manera significativa, de tal suerte que al final de 2008 Pemex va a tener 457,000 millones. Entonces, con lo que hay, basta. Última pregunta, porque se nos va el tiempo al segundo bloque. Yo tengo para mí, porque viví esa época intensamente, de que cuando el país empieza a petrolizarse, que conste que el impuesto a Pemex era del 7%, luego fue del 15%, luego del 40%, fue subiendo, se suspendió la reforma fiscal. En México había lista una reforma fiscal desde fines de los 60. Sí, así es. México tiene 40 años sin hacer reforma fiscal. Entonces, si hubiera, como se propuso en la reforma hacendaria, una reforma fiscal plurianual, ¿sí?, el gobierno tendría más recursos y le iría liberando a Pemex. Esa sería la solución, claro, estoy equivocado. No, esa es la solución, porque de hecho lo que ocurre es que con un régimen fiscal tan asfixiante, al final el régimen fiscal de Pemex termina siendo un mecanismo indirecto de apropiación de la renta, porque le evita al gran capital pagar los impuestos que pagaría en cualquier país de la OCDE, ¿no? Entonces, esta reforma fiscal es fundamental. Y la otra, que es incluso de corto plazo, es una modificación del reparto de los excedentes petroleros, que ahora se utilizan, en el mejor de los casos, en una lógica estrictamente financiera, ¿no? Acabo de estar en una reunión de Flaxo, donde hubo una exposición muy inteligente sobre cómo se usan en otros países sudamericanos los excedentes petroleros. Para la federación, ¿y a qué? Para los estados sí y no, para los municipios a base de fondos verificables, no de presiones conagueras. Exacto. Bueno, vamos al segundo bloque.